Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. En España hay más de 5,5 millones de mujeres mayores de 65 años, según el Instituto Nacional de Estadística. Imaginen la de historias que podrían contarnos. No podemos charlar con todas, pero una vez a la semana invitamos a una de ellas a nuestro club de las Miss Experiencia. Chema Rodríguez, buenos días. Muy buenos días, Ángel. ¿Te acuerdas cuando empezamos con Sí. esto, que con Orgullo Vieja? Pues Sí. en uno de los monólogos, Catalina decía: en España somos más de 5 millones de viejas, que como no nos hagan caso y nos dé por rodear el Congreso, la primavera árabe va a ser un juego de niños. Se van a ¿no? enterar. Se van a enterar, sí. Pues aquí tienen una salida, aquí tienen un micrófono a sus reivindicaciones y a sus gritos. ¿A quién nos presentas hoy? Mira, hoy te traigo a Ofelia Vila Hernández. ¿Y por qué decimos los dos apellidos? Y además lo remarco, porque para ella es muy importante que se destaque el apellido de las madres, ¿no? Porque, bueno, Ofelia tiene una conciencia feminista y sindicalista muy, muy fuerte. Ha sido profesora de historia en Valencia. Nació hace 77 años en Salamanca, en el contexto de una familia muy, muy conservadora, y ella decidió afiliarse al Partido Comunista. Toma ya. Y casi mata a sus padres de un disgusto, porque estuvo a puntito de casarse en la capilla de la cárcel donde estaba detenido su novio por unas protestas estudiantiles contra el franquismo. Ya en la democracia, pues Ofelia desde las aulas o desde el sindicato, pues siempre ha trabajado por los derechos de las mujeres. A ella le marcó el camino su tía Ofelia, y ella lo ha continuado junto a su hija y su nieta de 7 años, que también se llaman Ofelia, así que aquí te dejo con Ofelia, la jefa del clan de las Ofelias. Ofelia, muy buenos días. Buenos días, Ángeles. En la saga esta de las Ofelias, que veo que tiene futuro, ¿por qué fue tan importante tu tía? Vamos a ver, yo en un momento determinado dejé de estudiar. Mi padre era médico rural, lo destinaron a la provincia de Logroño, yo estaba en Salamanca, Sí. y entonces me fui con ellos, dejé de estudiar. Y mi tía, que además era mi madrina, dijo que no, que de ninguna de las maneras, que Ofelia tenía que estudiar. Entonces me llevó con ella a Vigo, donde viví, y allí hice todo el bachillerato. Vine a Valencia en el 73, bueno, un poquito antes, para hacer aquí la carrera. Y nada, ya lo habéis dicho, Sí. me afilié al Partido Pero Comunista. explícame esto, Dime. porque ¿cómo se pasa de formar parte de una familia conservadora? Es verdad que con mucha influencia de tu tía Ofelia, que debía ser Sí. una mujer muy especial en esos momentos, pero Sí. ¿cómo se llega una a afiliar al Partido Comunista? En aquel momento, en la Facultad de Geografía e Historia de Valencia, bueno, en las comunes, que antes hacíamos Sí, 2 sí. años de comunes, era la fuerza que reivindicaba la libertad frente a la masacre que en aquel momento, todavía viviendo Franco, se llevaba adelante. Entonces hacíamos panfletos, los tirábamos dentro de las aulas, reivindicando siempre libertad de expresión y sobre todo libertad para los presos políticos. ¿Y en tu familia cómo se enteraron que tú militabas en el Partido Comunista? Pues se enteraron prácticamente cuando detienen al que después sería mi marido, que fue en abril del 73, cuando sobre todo les dije que me iba a casar. El padre de mi marido era militar y estaba destinado fuera, y me iba a casar, y me iba a casar por la iglesia o en su defecto en la capilla de la cárcel. Fue en aquel momento cuando ellos se enteraron que militaba en el Partido Comunista. ¿Y cuál fue su reacción? Asombro, riñas, decir, pues eso, tú estás loca, hay que tener muchísimo cuidado, eso sí, preocupación, mucha preocupación,
Pero, bueno, cosas de Ofelia. ¿Y al final cómo fue la boda? No, la boda al final fue en la iglesia de Santo Tomás, casados por un cura obrero. Cuando le soltaron a él de la cárcel, entiendo. Claro, a él le sueltan el día 5 de julio, después de haber pasado desde el día 23 de abril en comisaría, en la Dirección General de Seguridad, 15 días donde fue torturado salvajemente. Sí. Y lo soltaron a los 15 días y a la salida de la cárcel nació el 5 y nos casamos el 15 de julio. A ti dentro del propio sindicato y del partido te tocaba luchar incluso dentro también por los derechos de las mujeres, porque los hombres del partido y del sindicato en aquel momento en parte también eran machistas. No, en parte no, eran totalmente machistas. Bueno, era por ser sí, en parte no. Era una de las críticas fuertes que se hacían. Primero, que en los textos no aparecíamos para nada, excepto mujeres como Dolores Ibarruri y otras mujeres emblemáticas que siempre han sido iconos, pues eso, de lucha, de igualdad. Primero eso, y segundo, que a la hora de repartir cargos siempre nos daban a las mujeres cargos menos importantes, hasta que te imponías y decías, no, esto no puede ser. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando hubo que contactar con los profesores y profesoras de la Universidad de Valencia, como PC, como Partido Comunista, que algunos de ellos y de ellas también pertenecían, pues eso hubo que ponerse fuerte para que nos lo dieran a una a vosotras, mujer. A una de vosotras. Claro, era el machismo es inherente, es algo con lo que se nace y es difícil superarlo. Mira, antes hemos hecho hincapié en la cuestión del segundo apellido. Sí. Es que somos el único país de Europa que llevamos 2 apellidos y normalmente el apellido de nuestra madre lo obviamos. Y bueno, pues es una de las reivindicaciones que hay que hacer, por supuesto. Cuando das tu nombre y apellido, haces desaparecer siempre el apellido de la madre, o sea, solo das siempre el primer apellido. ¿Tú crees que se ha normalizado? Tú has tenido cargo, ¿no?, en el partido, en el sindicato, perdón, al final. Sí, claro. Joan Cifre, que entonces era secretario general, y además un secretario general preocupado, muy preocupado por la igualdad de las mujeres, me ofreció formar parte de la ejecutiva en el año 2000. Claro, a mí me gustaba mucho la enseñanza porque disfrutaba con ella, pero eso era algo que te ponen delante en la vida solo una vez. Ser la secretaria de la mujer de Comisiones Obreras del País Valenciano. A mí me llama mucho la atención la forma en la que en aquella época llevaste todo esto a las clases, a las aulas. Sí. Ahora te dirían que es adoctrinamiento. ¿No, Ofelia? Dirían, es que esta mujer adoctrina. Es posible, pero continúo con la línea de adoctrinamiento, continúo con ella. Bueno, y ¿Cómo saludabas? Perdona, ¿cómo saludabas? ¿Cómo saludabas al entrar en clase? Sí, decía, buenos días a todas. Y entonces, al principio les expliqué que decía todas porque consideraba que tanto ellas como ellos son personas. Y recuerdo un día que dije buenos días a todos y un alumno me dijo, Ofelia, ¿ya no nos consideras personas? Fue muy bonito. Te decía lo de adoctrinar, que es lo que dice la derecha habitualmente, porque muchos de los problemas que hay ahora mismo es por la educación en las aulas, ¿no? Como que se olvida la educación en valores, en democracia, en lo más básico para convivir en una sociedad. Y tú esto lo tenías muy claro. Sí, lo tenía clarísimo. La cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres lo tenía clarísimo. En más de una ocasión, dentro de mi familia, me había llevado alguna reprimenda por contestona, pero en fin, no pasa nada.
dentro de las aulas era extraordinariamente importante reivindicar el derecho y la situación de las mujeres que estábamos allí presentes. Normalmente en las clases siempre había, ten en cuenta que yo era de letras, siempre había más alumnas que alumnos, y sin embargo siempre el masculino imperaba. Y no solo eso, ahora estos días que hemos conmemorado el 50 aniversario de la muerte del dictador, hemos visto el desconocimiento por parte de muchos jóvenes de nuestra propia historia, de las dificultades que teníamos las mujeres para hacer ciertas cosas durante la dictadura y la postdictadura. Esto también hay que enseñarlo, ¿no?, en las clases. Claro. Por ejemplo, épocas históricas. Bueno, pues al llegar a la Segunda República se pasaba de puntillas. Yo no. Y después, en la época franquista, tampoco era algo en lo que se incidiera. Yo en la época franquista estaba ahí indiscutiblemente, pero, en fin, no procuraba no hacer excesivo hincapié, excepto en aquellos aspectos de lo que llevó adelante el dictador. Es decir, la tortura, la masacre, la persecución. Y los padres, los padres, porque como ha dicho Ángeles hace un momentito, hoy día los padres, algunos de ellos te acusarían de adoctrinamiento. ¿Cómo eran en aquella época las reacciones de los padres? Bueno, la verdad es que nunca tuve... Sí, recuerdo una vez cuando estaba en Altea, que fue mi primer destino definitivo, unos padres que dijeron, es que esta profesora es un poco roja, pero vamos, nada más. Y ahora, a los 77 años, ¿cómo luchas por tus ideales? Porque yo ahora mismo estamos en un momento en el que diría que hacen falta muchas Ofelias en este mundo. ¿Tú ahora qué haces? Mira, yo continúo militando, por supuesto, dentro de comisiones obreras, pero militando activamente. Estoy jubilada, pero soy la síndica de la afiliación, que atiendo problemas propios de cualquier afiliado o afiliada. Pero además hay que continuar. Si ahora mismo nos definimos como un sindicato feminista, no solamente hay que ponerlo en el nombre, sino que hay que poner en valor lo que eso significa. Es cierto que ahora mismo ya la palabra feminista no tiene ese sentido peyorativo que tenía cuando yo llego al principio al sindicato, claro. Pero hay que luchar, porque dentro sobre todo del mundo del trabajo, y hay montones de ejemplos, Ángeles, somos las mujeres las que tenemos los peores puestos de trabajo y además las peor remuneradas. ¿Has transmitido todos estos valores a las Ofelias que vienen detrás de ti? ¿A tu hija? ¿A tu nieta? Por supuesto. Mi hija siempre se llama Ofelia de Felipe Vila, y cuando le preguntas dice, mamá, es que quiero que me identifiquen contigo. Y la pequeñaja también. La pequeñaja se llama Alberdi de Felipe. Es decir, que reivindica el apellido de la madre. Por supuesto. ¿Te preocupa el momento que vivimos ahora mismo? Sí, me preocupa. Me preocupa el momento que vivimos ahora mismo, sobre todo aquí dentro del País Valencià. No voy a entrar en el análisis de la situación política porque lo conocéis perfectamente. Sí, a ello dedicamos muchos minutos de este programa. Ya lo sé. Ayer vi la entrevista con la antigua consellera Pradas y la verdad es que todavía te hundes más en la miseria de ver cómo hay una persona al frente de este país tan alegre, tan luminoso, que provocó, y lo digo que sí, provocó con su ausencia algo tan terrible como fueron esas 297, yo no sé si
los denominaría víctimas. Ajá. O los denominaría asesinatos. Igual me persiguen por esto, pero en fin. Ofelia Vila Hernández, un placer charlar contigo. Un beso muy grande. Ángeles, un beso muy grande. Un abrazo muy grande. Chema, hasta pronto. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós, Ángeles, adiós. Soy muy buena mintiendo, pero en este punto solo me interesa la verdad. Que tu vida sin mí no es igual. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.